Saludos, abogada Patricia Naranjo. Mi nombre es Néstor Azogue, estudiante de segundo electrónica paralelo A. Estudio en el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. En este video haré una pequeña exposición sobre la cultura y el estado económico que es en grupos étnicos del Ecuador. En Ecuador, eh, en cultura hablamos que es una nación multiétnica, pluricultural, ya que su población sobrepasa los 16 millones y en cada región hay cierta población de 5 millones, 6 millones hasta 6.000 habitantes por región. Bien, lo que es referente a la cultura general en Ecuador son de diversas y son muchas. En considerar ya que hay una gran diversidad lo que es en etnias y a nivel regional del Ecuador. En esta analizaremos lo que es la cultura étnicamente, ya que está el Ecuador marcado lo que es en presencia de indígenas, afroamericanos y blancos, y así como en regiones como las que son costa, sierra y oriente y región insular, ya que existen variedades múltiples etnias. En la actualidad Ecuador, en lo que es situación económica, atraviesa por dos aspectos que resaltan su economía. Una de ellas son el bajo de nivel de reserva nacional, el otro la inestabilidad del precio del petróleo. Ya que estos dos aspectos en general en sí afectan lo que es el sistema monetario y, y hay un déficit para que el Estado cumpla al 100% a cumplir lo que está demandado en el artículo, lo que es a mantener los derechos y otros aspectos y aporte a que esta cultura tenga una valorización y no se sigan perdiendo. A pesar del déficit en consecuencia de lo que es en respecto a la economía del Ecuador, en sí, las tradiciones del Ecuador, en resumen, son los elementos más relevantes de su historia y su cultura. Además se manifiestan lo que es una gran variedad de festividades importantes que a lo largo del año el país lo conlleva. En respecto a la tradición, hay también los juegos tradicionales del Ecuador son también resaltados. Es como el lugar, podemos mencionar que suelen ser algunos y en sí hay los más populares y los más comunes, pero en ciertas ocasiones no son apoyadas, pero hay ciertas personas que lo hacen resaltar y lo quieren recuperar por sus propias necesidades éticas, digamos, en sí. Ha demostrado que todavía hay vigente, todavía ahí se ve lo que son las canicas y los trompos y otros juegos. También a lo largo del año existen las fiestas tradicionales del Ecuador. Estas son unas festividades importantes y celebradas, donde unen entes y ciertos elementos culturales, sobre todo las manifestaciones de su origen, que estas son propias de las culturas indígenas y que en sí demuestran la historia del Ecuador. Otro de los aspectos que prevalece en el ámbito oral, lo que se refiere a este son las leyendas tradicionales del Ecuador. Ya no se ve hoy en día que el Estado aporte económicamente y que se fomente las leyendas más populares del Ecuador como son las de Paya de Mela, la leyenda de Cantuña y en sí algunos más. Y en cultura tradicional, el Ecuador comprende lo que es tres regiones, en la cual conviven 18 nacionalidades, lo que es indígenas y 14 pueblos tradicionales diversos y propias de su cosmovisión. Las sociedades indígenas en su diversidad, la mayoría son las amazónicas, conocidas como los Quichua, Guaranis, Choar, Cofán, Xufra y Záparos, y en otras más. En otro aspecto tenemos la realidad cultural del Ecuador. El gobierno nacional, a través de ciertos organismos como el Ministerio de Cultura, departamentos de gobierno sociales, núcleos de casas culturales ecuatorianas o provinciales, o tal vez los institutos nacionales de patrimonio cultural como son los museos, galerías,
o confederaciones nacional de pueblos que pretenden recuperar y fortalecer los conocimientos ancestrales, dando así una iniciativa a ciertos pueblos y nacionalidades a que no pierdan estas costumbres. Pero el déficit de la economía que atraviesa el país no han tenido esa difusión de recuperar y mantener ciertas tradiciones, ya que los propios pueblos lo hacen por cultura propia y original de ese pueblo. Dentro de las normativas constitucionales eh, se reconoce lo que es la existencia y la práctica de derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. En este trabajo hay ciertas disposiciones de materia con referencia a pueblos indígenas. Básicamente hace referencia a ciertas costumbres como la justicia indígena y entre otras. Eh, en esta resaltan tres aspectos generales, partes fundamentales, que, lo que le hace cultural al Ecuador, lo que es la multietnicidad y el pluriculturalismo. Los derechos colectivos, especialmente los que tienen con anterioridad ancestral y derecho a ser consulados, y por en sí la justicia indígena. Para finalizar, el Ecuador ha tenido un gran déficit lo que es en respecto a situación económica para apoyar a lo que es a la cultura y aspectos étnicos y ancestrales que tiene el Ecuador como historia. Y gracias a estos déficits se ha perdido ciertas costumbres, tradiciones, digamos, al mínimo. Y solo se resalta lo que es ciertas tradiciones o culturas que en sí en locales son grandes, pero en sí Ecuador se resalta por ser un gran país biodiverso y pluricultural.